todo el país no va a soportar este tipo de sistema que nos está llevando a un abismo. Ahorita quedó clarísimo con la pandemia, tenemos que empezar a reflexionar esas cosas, no podemos soslayar todo lo que nos ha mostrado la pandemia. La Yo creo que dependencia tan algo terrible. sumamente importante que hay que tomar en cuenta es desde dónde inicia la rebeldía. Y la rebeldía va a tener que iniciar desde lo que me llevo a la boca. Así es. Las políticas públicas que han existido en nuestro país le han dado las facilidades que se requirieron y podemos entender que hay pues arreglos y beneficios para que las empresas que venden refrescos embotellados, bebidas etílicas, comida chatarra, tuvieran el camino abierto para crear condiciones de consumo en la población originaria. Entonces, se va alejando todo mundo, de todas las personas de lo que antes se comían en los hogares, lo que comían los abuelos. Y hoy, con esta situación del coronavirus, se muestra la eficacia de esa estrategia, porque no encontró una población fortalecida en su ser, en su cuerpo, sino que encontró, sobre todo en nuestro estado, a una población con altos índices de diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Entonces, eso es obesidad y tabaquismo, el alcoholismo. Que es el resultado de una vida sedentaria en las ciudades y de todo lo que comemos que nos venden estas compañías transnacionales. Y en las comunidades, los fines de semana, en épocas de que había trabajo, los fines de semana, un alto consumo de alcohol, con las consecuencias que traen en la dinámica familiar, la violencia intrafamiliar bastante severa, y pues mucha complacencia, porque ¿de qué se trata? Se trata de tener dormido al pueblo, de tenerlos claudicados en vicios de ese tipo. Entonces, ahora toca, lo veo desde el lado, no del ámbito de educación, tratar de incidir en las familias de los alumnos en que hay que dar pasos hacia atrás, hay que dejar esos alimentos que no son saludables, hay que dejar a un lado los refrescos. Yo recuerdo que antes, cuando iba a una comunidad, el piso parecía espejo. Hoy, tristemente, en muchos patios es una alfombra de envases de refresco, de galletas, de sabritas. Entonces, hay que reflexionar que por allá hay que empezar a fortalecerse. No, y es que, sí, aparte de estas empresas que entran así, con todas las facilidades, como bien dicen ustedes, del gobierno, que dan toda la apertura y que además afectan la salud de la población, aparte afectan el territorio. O sea, como decías hace rato, Candy, hay una vinculación entre la afectación del territorio y la afectación a la población, van de la mano. ¿Y qué está pasando? Que el gobierno está dando todas esas facilidades, y el gobierno de todos los niveles, ¿no? Y de todos los colores. Entonces se hace más complicada la situación, porque es por un lado la afectación de la salud de la población, y por el otro lado la afectación del medio ambiente, bien repercute en la salud, ¿no? Entonces ahí es un problema muy fuerte, y pues sí se tiene que trabajar mucho en la concientización de esto, o sea, la responsabilidad del consumo, la responsabilidad de volver a las prácticas originarias, porque si no, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Si la gente no va tomando conciencia de eso. Y la primer forma de darle la espalda a estas empresas es dejarles de consumir. Claro. Saber los daños que ocasionan. Eso tiene que empezar por la educación, porque no va a salir de la noche a la mañana, ni va a salir desde la reflexión personal, incluso de los afectados. Entonces, claro, quienes ya tienen esa mirada tendrían que hacer trabajo para que la gente reflexione y regrese a consumir el atole, que es mucho más sano que un refresco embotellado. La chaya, que es tan saludable, tan rica, en lugar de comerse un paquete de sabritas o galletas, una porquería. Sí, no, y vemos que con toda esta implementación de megaproyectos, o sea, todos los megaproyectos que están invadiendo la península y, bueno, el país, pues una de las cosas que afecta muchísimo es precisamente la vegetación, la flora del lugar, ¿no? Las plantas medicinales que
consumían o que acostumbran los pueblos originarios y que cada vez con la afectación, la deforestación, todo esto se va a ir acabando, ¿no? Plantas que se tienen a la mano de manera muy fácil si la vegetación está en equilibrio, si la naturaleza está en equilibrio, ¿no? Ahí vemos también la contaminación del agua y todas esas cosas que se dan, entonces sí, o sea, está vinculado, ¿no? Yo veo una vinculación en estas afectaciones y sí que bueno, que como pues de acelerarle al trabajo comunitario de esto. A ver, estamos haciendo la prueba. A ver. Dice Pau, que está detrás de las pruebas, que se escucha y se ve bien. Sí se escuchan bien y Perfecto. se ve bien. Vallas. Está nada más un poquito retrasada lo que decimos o sea, de por sí es por el efecto de la transmisión en vivo, pero se escucha bien y se oye bien. Pues qué bien, ¿qué sugieres? ¿Ya nos quedamos así conectadas? Sí, ya, conectadas. ya De no todas nos maneras, salimos. faltan 3 minutos para empezar. Ok. Sí, que se queden conectadas y pueden empezar a compartir si quieren o invitar a la gente para que se una a la transmisión. O puedes Pueden compartir el... ir al baño. Pues nada, si alguien nos está viendo, les invitamos a que a las 6 de la tarde escuchen un programa en donde vamos a platicar 3 mujeres que somos partes de la organización Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, y que vamos a platicarles un poco las situaciones que están sucediendo en la península con respecto al Tren Maya y sus implicaciones. Y pues espero que nos puedan escuchar y que participen, que nos hagan preguntas. La vida en la ciudad y la vida en el interior del país pues es diferente, y la vida de las ciudades del interior del país y la vida del campo también es diferente, y a veces la gente no alcanza a comprender por qué hay resistencias a este tipo de proyectos, ¿no? Y nosotros tratamos de explicar todo lo que hemos podido averiguar y lo que hemos podido arrancar de información, porque el Estado no la entrega, no está dando a cuentagotas ciertas cosas y ciertos pasos, entonces eso también nos huele muy mal, muy sospechoso, y nos hemos dedicado a la tarea de pues tratar de documentarnos, de estar al pendiente, de ver, de consultar académicos, de escuchar a la gente de las comunidades, cuáles son sus necesidades, y pues queremos darles un panorama de esta situación. No sé si quieran algo comentar ustedes, muchachas. Sí, invitar a los que como bien dices, invitar a todos los que dijeron que iban podían, de acuerdo a sus tiempos y a sus decisiones, estar presentes en esta plática, que se acerquen y que sumen también sus voces, porque es importante saber que dentro de esta situación que se está viviendo, no somos unos pocos, sino somos muchas las personas que estamos mirando que si bien esos proyectos pudieran tener bajo la mirada de otras personas algo benéfico, desde nuestros ojos observamos que son muchísimas las situaciones que van en detrimento del pueblo maya y de sus derechos humanos. Sean bienvenidos, aquí les esperamos en breves minutos. Sí, bueno, a mí me da gusto estar aquí compartiendo con mis compañeras de Muximbal,
pues son mujeres que han caminado en el camino de la defensa del territorio y en la defensa de los derechos humanos. Y sí es muy importante en estos momentos aprovechar estos espacios de foros públicos para compartir estas experiencias, porque de algún modo nosotros, por nuestro trabajo, nosotras tenemos la oportunidad de tener contacto con las personas de las comunidades y conocer su mirada y su sentir. Y es importante que, como comentaba Marta, que las personas que están en la ciudad puedan escuchar y puedan entender lo que están viviendo las personas de las comunidades mayas. Y que esta situación de la defensa del territorio, de los derechos humanos, pues es una tarea de todos, y estos foros, estos espacios, pues ayudan mucho a la reflexión y a compartir opiniones, a compartir sentires, y bueno, pues es muy productivo. Entonces los invitamos a que nos acompañen, y si tienen comentarios, algunas dudas, inquietudes, pues bueno, aquí estamos abiertas para compartir con ustedes. Solo voy a esperar la indicación de Pau para empezar. Mientras, yo ya compartí en varios grupos. Ustedes también pueden compartir en sus páginas personales, con sus amigos. Miren, ya voy a empezar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy a través de la página de Igualdad Sustantiva Yucatán. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Esta transmisión que realizamos se llama Mujeres por la Defensa del Territorio. Creemos que es muy importante tener una crítica analítica acerca del megaproyecto del Tren Maya, pero también enfocándonos en el impacto que tendría en la fauna y en los niños que se van a ver afectados, ¿no? Por el contexto de este megaproyecto. Entonces, debido a que también he estado publicando artículos sobre el impacto que tiene este proyecto en la población, muchas personas nos mandaron mensajes a la redacción solicitándonos el apoyo de que pudiéramos convocar a unas expertas para resolver sus dudas y sobre todo para tener un enfoque analítico y crítico sobre el Tren Maya, ¿no? Sacamos también una campaña acerca de la importancia de visibilizar la fauna y la flora, como el impacto que va a tener, pero no solo es el impacto ambiental, sino también en la población y social que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, hoy nos acompañan Noemí Martínez, integrante de la Asamblea de Defensoras del Territorio Maya Muximbal, defensora de derechos humanos y de territorio en diferentes pueblos, psicóloga clínica, estudios en sexología, facilitadora de círculos femeninos y comunitarios, tallerista y conferencista en temas de salud mental y emocional, violencia, sexualidad, comunicación y derechos humanos, círculos de reflexión comunitaria, experiencia en medios de comunicación, fundadora del grupo femenino Akasha, practicante de danza y música, amante de la naturaleza y las artes. También nos acompañan la maestra María Candelaria May Novelo. Pues nos envió su semblanza, es un poco larga, entonces tratamos como de resumir lo que ella ha realizado y en qué ha trabajado. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Diseño Curricular, maestra en Consejería y Educación de la Sexualidad, especialista en Educación Integral de la Sexualidad, diplomada en el Maestro Investigación de la Escuela, los derechos humanos de los pueblos indígenas, liderazgo académico, educación intercultural bilingüe, enseñanza del español en escuela primaria, docencia y desarrollo humano, desarrollos y debates feministas en estudios de género, social e interculturalidad, derechos humanos de los pueblos indígenas, profesionalización para mediadores del Programa Nacional de Salas de Lectura,
la educación intercultural y la articulación con educación básica. Tiene un diplomado en gestión pedagógica en las escuelas de Yucatán. También es presidenta del Centro Cultural y de Desarrollos Humanos Casa Colibrí AC, secretaria de la organización de Mayawón AC, secretaria de las Relaciones Públicas e Internacionales de Kuchkap Shekel Jiménez Mayof AC, miembro de la Asamblea de la Defensa del Territorio Maya, miembro de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva Yucatán. También nos acompaña, a ver un momentito, nos acompaña Andrea Marta Flores Osorio. Ella participa en redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno del CNI desde finales de septiembre. En 2017 terminó su proceso y en enero del 2018 asistió a una reunión de comuneres que resultó ser el nacimiento de la Asamblea de Defensoras del Territorio Maya Muximbal. De ahí a la red de apoyo decidió acompañarles y apoyarles para tratando de seguir los 7 principios zapatistas, entre otros. El respeto a su organización y a sus decisiones. Se cumplieron 2 años de su trabajo en conjunto. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación y es un honor tener a estas mujeres con un currículo tan amplio, sobre todo en el tema, ¿no? Que es defender el territorio, en este caso el territorio maya. Y bueno, para empezar, nada más me gustaría que empezáramos a platicar con la maestra Candy acerca de la importancia del impacto que los megaproyectos tienen en la infancia, pero también en la fauna y la flora. Adelante, maestra Candy. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están en este momento escuchando y mirando. Mi agradecimiento a Igualdad Sustantiva Yucatán por la invitación que el 5 de junio, Kelly, me hiciste para participar en esa mesa panel y que a mí me parece que tenía que estar completa con la presencia de mis compañeras, tanto Noemí como Marta, a quienes les saludo, a quienes agradezco compartir este momento. Y pues iniciamos comentándoles que decidí participar en la mesa panel porque me parece que es importante, en primera, que se aperturen estos espacios para reflexionar sobre esos proyectos que se están imponiendo, para reconocer y para sumar las voces discordantes hacia los mismos, que no estamos nada más idealizando lo que se dice que son buenos, sino que estamos mirando todos los impactos negativos que significan para el pueblo maya, para el territorio y para el medio ambiente. Y que hago este aporte desde el compromiso que se cimenta al sentirme parte de un pueblo que ha sido históricamente atropellado, históricamente dejado, marginado, un pueblo encaminado a la pobreza, a la desigualdad, como lo es el pueblo maya. Pero también participo desde mi convicción de mujer maya educadora, convencida de que nuestros niños y nuestras niñas tienen todo el derecho de vivir en un ambiente sano, de conocer a los animales, a las plantas, de su entorno desde un contacto cercano, desde ese conocimiento que los abuelos, que los papás poseen en su interactuar y su convivencia con las plantas, desde la espiritualidad, desde la medicina que nuestro pueblo tiene. Que me parece importante que las niñas y los niños puedan conocer las plantas, puedan conocer a los animales, no a través de una foto que les diga esto hubo en Yucatán, sino que puedan continuar, como hasta hoy en muchas comunidades sucede, que les mandan al patio a buscar alguna planta o que se van al monte a buscar lo que puede servir para la medicina, para sanar el cuerpo. Pero también pienso y hablo, doy mi voz por los hermanos y las hermanas animales que pueblan la selva maya, que
está siendo afectada por los megaproyectos eólicos, solares, las megagranjas porcinas y de aves y por el también mal llamado Tren Maya. Por ellos que no pueden hacer prácticamente nada cuando su hogar les es arrebatado, cuando los excluyen del monte que habitan. Ellos que favorecen que nuestro ambiente sea sano, que favorecen que la vida pueda estar en una condición adecuada que nos beneficia a todos. Por ellos y por ellas, porque también merecen conservar sus hogares y darle supervivencia a sus especies. Voy a darle lectura a una cita que en 1990, cuando se hizo el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, se redactó. Y nos señala que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Y con ello quiero señalar que todos estos megaproyectos que se imponen desde políticas públicas que no están siendo sensibles con los pueblos originarios, respetan mucho menos a la niñez maya, una niñez a la que están destinando a estar sin sus montes y toda la riqueza que ello significa, la flora, la fauna, que está siendo también extinguida, aunque hay quienes dicen, no, es mentira, o como dijo hace poco el máximo representante de nuestro país, que selva hay muy poquita, o sea, no nos preocupemos por esa selva que queda. Como él no vive acá, pues no puede saber que la selva maya es un ente vivo y dentro de ella están los hermanos animales, están las plantas creando vida, permitiéndonos respirar de manera sana, lo que no sucede en esa ciudad donde él vive. Y que en referencia a los derechos de la infancia, los derechos de la infancia que deben de ser respetados en todos estos proyectos, están plenamente estipulados y aprobados desde el 20 de noviembre de 1989. Son 54 artículos en los que nos señalan que niño es toda aquella persona menor de 18 años. Entonces, si sacamos cuentas de cuál es el porcentaje de la población en la península de Yucatán, y no voy a decir solo de nuestro estado, hablo de la península de Yucatán, porque somos un pueblo dividido, aunque no por nuestro consentimiento. Sería un alto porcentaje de la población a la cual están violentando sus derechos que están enmarcados en esta convención. La convención señala que la ley internacional sobre los derechos de los niños es de carácter obligatorio para los estados que firman. Y uno de los estados firmantes es México. Una convención que nos dice que tuvo que ser necesaria porque muchos países no protegían a la niñez. Entonces, se hizo la convención, se firmó. Entonces, yo creo que hoy le diríamos a México, oye, participaste, firmaste, pero ¿qué está pasando? ¿Estás respetando esa convención? ¿Estás pensando en la niñez? ¿Les estás protegiendo sus derechos, su derecho a la salud, a la vida? Yo creo que aquí nos tendrían que dar cuentas. La aceptación de esta convención, pues, implicó que muchos países hicieran esfuerzos por empezar a pensar en la niñez, por dignificar a la niñez. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, vemos que quedan grandes ausencias, darle a los niños una niñez digna. Y México es uno de esos países que da a los niños una niñez digna en muchos aspectos, pero hoy solo lo vamos a platicar con respecto a los megaproyectos que se están imponiendo en la península. Yo creo que muchos de esos procesos que hoy dicen que sí se hicieron, como son las pseudoconsultas y las mías y todo eso, que dicen que sí se hicieron en el marco de la ley,
pudiéramos incluso mostrarles que en esos documentos, en esos procesos, los derechos de los niños no fueron respetados. Porque bien se señala dentro de esos derechos que los niños deben de ser informados, que los niños pueden dar su opinión, y yo no recuerdo que en alguna de esos procesos hayan estado niños mayas a quien se les preguntara. Claro, previa información oportuna y suficiente para que ellos pudieran comentar. El artículo número 1 nos señala de la convención que niños, todo aquel que tenga 18 años. Por otra parte, el artículo número 2 nos dice que esa convención es aplicable a todo niño independientemente de la condición o característica particular en su vida o en su familia. Y que deben de proteger a los niños en todo caso, incluso cuando su papá o su mamá se vuelvan activistas por el territorio. Los niños no pueden ser violentados porque su papá y su mamá estén implicados en acciones de defensa y de lucha. Porque también sabemos que por allá pudiera suceder que para que los defensores se tranquilicen, pues los amenazan con sus hijos. El artículo 4, hice una recopilación de los artículos que son de alguna manera tocados con estos megaproyectos. El artículo 4 señala que todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole deben de dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, nos dice la convención que los estados deberán adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Y si nos remitimos a los derechos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles, Sociales y Culturales, veremos que el primer artículo nos dice que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Entonces, ahí también se le está violentando a los niños su derecho. Y que para el logro de esos fines, los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como el derecho internacional. Vemos de nueva cuenta que estos megaproyectos están afectando a la niñez y al pueblo maya. El artículo 6 dice que todos los estados partes, esos estados que firmaron muy contentos y orgullosos que formaban parte de esa convención, reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Y en este caso, con estos megaproyectos que están poniendo en una situación vulnerable las condiciones de vida, también se afecta ese derecho a la vida a los niños. Si no solamente veamos qué está sucediendo con esas megagranjas porcinas y de aves que tienen contaminadas las aguas en el centro de nuestro estado de Yucatán. Entonces, ¿qué derecho a la vida, a la salud pueden tener garantizado los niños con un agua contaminada, que es la que tienen que consumir? Por otra parte, el artículo 24 señala que los estados reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y en este sentido, el tener un ambiente en el que el aire es limpio, en el que los árboles están en la selva, en el que el agua es limpia, pues pudiera darnos de que el nivel de salud pueda estar en un nivel más óptimo posible. Pero si deforestamos, depredamos los montes, si contaminamos los cenotes, el subsuelo, pues obvio, veremos que en el futuro las enfermedades de la piel, gastrointestinales y cuantas otras enfermedades van a elevar su índice de prevalencia acá en el estado. En relación al artículo 27, los estados partes
reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y en ese sentido, esos proyectos que se están imponiendo, porque no es solo que pase el tren, sino todo lo que significa y todo lo que trae, que va a trastocar la vida de los, en donde se van a instalar las estaciones. Entonces, ¿dónde queda un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de nuestros niños en unas condiciones en las que se va a ver sobresaturada los lugares en donde esas estaciones estén? Y si hablamos de los megaproyectos eólicos y solares, pues no hay buen desarrollo físico cuando todas esas espacios, esas hectáreas son totalmente deforestadas y se crean condiciones adversas en el ambiente. El artículo 29 nos dice que los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada, inciso a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Si no hay salud física, no podemos tener un buen logro educativo. Y el inciso C señala que inculcar en el niño el respeto de, entre otras cosas, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores. Y aquí vemos que esos proyectos también vienen a trastocar la identidad cultural, el idioma y los valores propios del pueblo maya. Porque ya hemos visto también ejemplos de cómo, desafortunadamente, cuando muchos de los compañeros de las comunidades van a trabajar en la Riviera Maya, regresan con prácticas ajenas a nuestro pueblo que son en detrimento de su salud, como es hay quienes ingieren sustancias que no son adecuadas. Entonces, todo eso también es otra posibilidad de suceder. El inciso E de este mismo artículo 29 señala que se debe de inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Y en ese sentido, los niños crecen en sus familias, y eso era, creo que mucho más en la antigüedad, hoy todavía sucede, respetando a la naturaleza, respetando a la madre tierra, respetando a las plantas, respetando a los animales. Entonces, desde las escuelas también es una tarea que tenemos que hacer, pero algo muy importante que sucede también en los hogares mayas. Entonces, estos megaproyectos pues contravienen el hecho de que le queramos decir al niño que respete el medio ambiente natural, cuando estamos viendo que a través de este tipo de proyectos se está haciendo exactamente lo contrario. Y en el artículo 30 se nos señala que en los estados en donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a estas minorías o que sea indígena en el derecho que corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión. Entonces vemos también que todo este tipo de megaproyectos que afectan, que están afectando y que pueden afectar aún más la vida cultural del pueblo maya, pues vienen con otra serie de situaciones que se van logrando insertar en las dinámicas mayas y van los rasgos de nuestra identidad y de nuestra propia espiritualidad. Que estos megaproyectos pues sí están contraviniendo los derechos de la niñez maya. Crean condiciones para que ellos en el futuro estén también subordinados a las pocas y precarias condiciones laborales. Los alejan de nuestra cultura acercándolos a otras, entender el mundo de otras formas de vivir. Tenemos un ejemplo muy claro, cercano, lo que ha sucedido con el litoral quintanarrense.
¿qué ha sucedido? Que de ser dueños pasaron a ser barata, que le sirve a los extranjeros, a los políticos que se apropiaron de los terrenos. En esa se han construido mega complejos hoteleros y han agarrado el subsuelo como subvertedero de aguas negras, lo que es una situación que afecta a la salud de todos los que vivimos allá cerca. Porque pudiera decir, a mí no me afecta, claro que te afecta porque el agua pues pasa al subsuelo y están interconectados los cenotes y lo que sucede por allá, por supuesto que nos toca también a nosotros. Por eso es importante que trabajemos esa educación en la que los niños puedan tener un criterio y puedan saber, conocer lo que está sucediendo. Porque yo recuerdo que muchos de los que eran mis compañeros cuando eran en la primaria, en la secundaria, su expectativa era ir a trabajar a la Riviera Maya. Quiero ir a trabajar a la Riviera, sin ningún interés, o aquí en la comunidad donde laboro, de trabajar el campo, de trabajar la milpa. La expectativa es ir allá a trabajar. En ese sentido, el turismo, pues vemos que es una actividad que consume cuerpos, que si bien se ofrece el lado de que hay opciones para ir a pasear, lugares bonitos, consume cuerpos de todos los tipos, devasta los territorios, impone sus ritmos, desprotegiendo a la población originaria. Y en ese sentido, los cuerpos se consumen a través del personal desechable. O sea, ¿quieres trabajar? Estas son las condiciones, alejadas de lo que realmente debería de ser. Pero la gente, como no tiene nada, se les ha orillado a estar en una situación de precariedad, pues prefieres aceptar, aunque sea ese poco, a no tener nada. Y otros tipos de consumos que estarían buenos para otra plática, pero lo cierto es que esos proyectos en este caso, valdría la tranquilidad y la responsabilidad podernos informar, porque a mí me pareciera que los que somos docentes tenemos una tarea muy importante. Tenemos la tarea de los derechos de los niños. Tenemos la tarea de informar a nuestros niños, a sus padres de familia, cuáles son las afectaciones que pueden estar golpeándonos de manera muy cercana y de manera multifactorial a través de esos megaproyectos que se están imponiendo en la península de Yucatán. No es porque a lo mejor no vaya a haber una estación aquí cerca de mí, en el caso de que no la hubieran, pero pues mi ciudad sí va a haber, y la preocupación es por todos los que aquí también vivimos, sobre todo por los niños. A mí me pareciera que existen muchas cosas que mejorar, y creo que una manera de sanar esta humanidad es construyéndole dignidad a los que son niños. Los que son niños necesitan tener todas las condiciones para ser personas seguras de sí desde la asunción de su origen étnico, seguros de sí desde el afecto profundo y sano que sus papás les deban y les puedan ofrecer y dar. El derecho a que todos los demás adultos no solo nos preocupemos, sino nos ocupemos porque estos niños y niñas puedan estar bien. Porque si son niños que crecen de manera saludable en su integralidad, estaremos creando condiciones para una generación o para generaciones futuras mejor que las que hoy estamos aquí. Podemos construir, por ello tenemos que empezar desde nosotros los adultos a reconocer que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer para que podamos no solo en el discurso, sino y sobre todo desde la práctica poder aportarle a la construcción de una sociedad y de un mundo en donde todos y todas podamos estar mejor, en donde podamos organizarnos para mostrarle a las autoridades lo que no estamos de acuerdo en que nos vengan a imponer. Tenemos derecho a vivir una vida en donde la salud sea un factor sumamente respetado. Y por ello yo creo que
debemos de aportar el esfuerzo que se necesita y se requiera aportar. Comentar también de que ahora con esta contingencia sanitaria, lo que ha sucedido con esa idea de que me voy a la Riviera Maya a trabajar, cuando cerraron todos los hoteles, la gente regresó a las comunidades sin trabajo, sin dinero y sin una mínima en producción. Y hoy están pasando una situación difícil. Yo no quisiera eso para los niños y las niñas del presente. A mí me gustaría que ellos pudieran vivir un presente, derechos se respeten, donde puedan vivir ejerciendo su derecho a la salud, en donde puedan vivir disfrutando de los montes, de los animales, de las plantas, así como lo hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Porque nosotros podemos vivir nuestra mayanidad desde nuestros espacios, sin necesidad de que nos vengan a imponer proyectos como esos que nos están imponiendo ahora. Empezar por ir reflexionando sobre la alimentación que nos han llevado a consumir. Hubo una política pública en la que las empresas de alimentos chatarra, de bebidas gaseosas y de bebidas etílicas, todas las facilidades para venir en este estado, la población, hay una alta incidencia de población con diabetes, hipertensión, problemas del corazón, obesidad. Hay muchos malos primeros lugares para Yucatán y que hoy se nos muestra que en los cuerpos más enfermos una cosa llamada coronavirus es más fatal. Entonces tenemos también que empezar por allí a reeducarnos en lo que consumimos para que podamos estar fortalecidos. No olvidemos que la rebeldía empieza desde lo que nos llevamos a la boca. Así que vamos a construir rebeldía desde ese lado para que podamos estar fortalecidos, nuestros niños puedan estar fortalecidos y puedan ellos también, a través de los que les puedan brindar información, estar informados y pelear por sus derechos, exigir por sus derechos, que si no les son respetados, ellos puedan decir, no estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que mencionas. Entre los comentarios nos decían, no están de acuerdo con el Maya, no están de acuerdo con el Tren Maya porque afecta los derechos de los niños. Pues no, realmente se tiene una visión muy adultocentrista del impacto de los proyectos económicos y socioambientales, ¿no? Respecto a lo que se realiza en nuestro país y sobre todo, por ejemplo, en nuestro estado. Y creo que sí importa y es un factor realmente primordial conocer los derechos de los niños y saber cómo va a impactar estos megaproyectos en su vida, porque esos niños van a crecer y esos niños van a necesitar conocer la fauna, la flora que está a su alrededor, sobre todo siendo niños de comunidades mayas, donde en su ambiente se desarrollan a través del etnicismo, ¿no? Del etnicismo y la expresión que ellos podrían tener también. Entonces, sí es un tema relevante, sí es importante, y no solo es por el impacto que puede llegar a tener sobre los derechos de los niños. Esta es solo una de las vertientes, las cuales se vendrán afectadas si se desarrolla el proyecto del Tren Maya. Entonces, iniciamos participación de la maestra Candy, que me parece sumamente primordial y que también nos aporta como esta visión sobre lo que no tomamos en cuenta, ¿no? Que es que cuando somos adultos pensamos más bien como en estas condiciones económicas que podría llegar a tener el impacto de un megaproyecto, pero no hacemos un análisis a profundidad sobre el impacto que puede tener en la infancia, en la flora y la fauna, que son parte de nuestra comunidad y parte de lo que nosotros somos por ser de este territorio. Y pues bueno, a continuación me gustaría darle la palabra para que nos pueda hablar un poco de otra vertiente súper importante del análisis de Tren Maya, desde la defensa del territorio de las mujeres, de la Asamblea de Defensores del Territorio Muximbal. Entonces, adelante, Noemí.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este foro con ustedes de Igualdad Sustantiva Yucatán y compartir también con mis compañeras Candy y Marta, que son compañeras defensoras, compañeras de camino y de vida. Bueno, mira, nosotros pertenecemos a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal y nosotros tenemos un trabajo en las comunidades que es importante porque ya llevamos más de 2 años conformados, pertenecemos 25 comunidades de toda la península, en su mayoría la asamblea está conformada mayoritariamente por maya, pero bueno, la asamblea está abierta también para los que tengan corazón maya, y bueno, la lucha de la defensa del territorio con nosotros incluye no nada más ahorita esta situación de la defensa contra el Tren Maya. También hemos defendido el territorio de los parques eólicos, los fotovoltaicos. También incluyen estos megaproyectos de despojo, las megagranjas, la soya transgénica y todos esos proyectos que están despojando a los mayas de su territorio y están promoviendo una situación de conflictos sociales en las comunidades, porque proyectos no solamente afectan el medio ambiente, ¿sí? O sea, obviamente la repercusión al medio ambiente de estos proyectos de este tamaño, pues son muy graves, son muy... no, el gobierno federal no ha querido aceptar eso, obviamente al gobierno federal no le importa porque solamente, pues sabemos que los gobiernos pues están al servicio de los empresarios, como es en este caso ahorita este gobierno y creo que los anteriores y a lo mejor los que vengan, ¿no? Entonces, pues los gobiernos siempre están al servicio del capitalismo. Entonces, en esta situación de los megaproyectos eso queda muy claro, porque los megaproyectos se están imponiendo. El proyecto del Tren Maya, nosotros decimos no, un no rotundo al Tren Maya, porque ya muchos especialistas, muchos académicos, muchos científicos de las diferentes ramas que están involucrados en esta situación de los estudios de tanto de medio ambiente como a nivel social, han dicho todas las repercusiones negativas que puede traer la ejecución de este proyecto de Tren Maya. Sin embargo, y desafortunadamente, el gobierno Fonatur y su institución, la Fonatur, no ha querido hacer oídos a estos académicos, a estos especialistas, y no ha querido escuchar la voz del pueblo. Estaba Candy hace un momento. Las comunidades mayas, por ser comunidades originarias, por ser comunidades indígenas, tienen el derecho a la libre autodeterminación y eso no se está respetando en ningún megaproyecto. Los megaproyectos no han sido pedidos ni solicitados por el pueblo maya. Esos proyectos vienen de arriba, vienen de la gente del poder y en este caso pues simplemente el gobierno es el gran ejecutor, ¿no? Este proyecto del Tren Maya no es un proyecto que surja apenas ahorita en este gobierno de la Cuarta Transformación, es un proyecto que ha venido amenazando desde hace tiempo, pero lo va a ejecutar este gobierno. Este tren más bien es un tren neoliberal, es un tren salinista, es un tren que no responde a una petición del pueblo maya. Hicieron una pseudoconsulta, y es una pseudoconsulta porque la misma ONU, Naciones Unidas, dijo que la consulta no cumplía con los estándares internacionales. La consulta más bien fue una artimaña legaloide, donde fue más bien una promoción al proyecto. La consulta, las boletas de la consulta y todo lo previo, durante y después de la consulta, era de promoción al Tren Maya. Nunca se habló
de las repercusiones ambientales y de las repercusiones sociales que podía traer este proyecto. De hecho, en algunos lugares, en algunas comunidades, pasaban voceando todas las bondades del proyecto. En las boletas estaban las bondades del proyecto. La consulta no cumplió y violentó esos derechos internacionales. No cumplió con esos requerimientos. Entonces, y ahora salen con la novedad de que ahora pues Fonatur ya presentó, ya tiene estudios MIAS, y estos estudios o manifestaciones de impacto ambiental y de social se debieron haber entregado mucho antes de la consulta para ser analizados. Se debió informar a la población. Ahora, bien decía Candy que a los niños nunca se les ha tomado en cuenta, a los niños se les ha violentado sus derechos. A estas consultas, pseudoconsultas que nosotros llamamos, que son una farsa definitivamente, a estas consultas mayoritariamente nada más consultan a una muy pequeña parte de la población, a hombres, a muy pocas mujeres, y por supuesto los niños no están incluidos ahí, ni niños ni adolescentes. Entonces, la consulta no es un parámetro para medir si un proyecto debe de ser ejecutado o no, porque aquí en México no se cumplen con esos estándares internacionales que debe de tener una consulta, y por ejemplo para los pueblos originarios debe de ser culturalmente apropiada la consulta, en su lengua y con los modos y el requerimiento que de acuerdo a la cultura, y aquí no se respeta eso. Los megaproyectos, y en este caso, por ejemplo, el Tren Maya, que dicen, ay, o sea, pero ¿por qué se oponen, no? ¿Por qué si no quieren, que no quieren desarrollo? Hay mucha gente, me llama la atención, porque hay mucha gente que se dice ser ambientalista, y sin embargo, por simpatía política, está de acuerdo en estos megaproyectos, y está de acuerdo con el Tren Maya. Hay muchos estudios que han dado muchos académicos importantes que esto va a traer grandes afectaciones, no nada más a nivel ambiente, sino a nivel social. En el aspecto social, algo también de lo que mencionaba la compañera Candy, este proyecto del Tren Maya, así como el desarrollo en la mal llamada Riviera Maya, va a traer también muchas repercusiones: delincuencia, violencia, prostitución, trata de personas y un grave problema de división en las comunidades. Les prometen empleos, y son empleos que sabemos van a ser empleos mal pagados, en condiciones precarias, en condiciones infrahumanas, de explotación. Yo le llamo la nueva explotación, o una esclavitud moderna. ¿Por qué es una esclavitud moderna? Porque no garantizan una calidad de vida. Es un proyecto, el Tren Maya es un proyecto de mentalidad colonizadora, de mentalidad occidental. Los mayas tienen otra forma muy diferente de ver la vida, de ver el desarrollo. La cultura maya es una cultura que está íntimamente relacionada con la naturaleza, con los árboles, con las plantas. Y los mayas no solamente ven a la naturaleza como un recurso al cual hay que explotar. La mayoría de las comunidades originarias de México y de otros países, especialmente de toda Latinoamérica, tienen una conexión sagrada con la naturaleza, una vinculación espiritual con su milpa. No nada más la ven como un ente que les da de alimento y les da un sustento. Tienen una comunicación directa y espiritual. Y estos megaproyectos llegan a irrumpir agresivamente y violentamente a la vida comunitaria, a la identidad maya, a la espiritualidad maya. O sea, para una persona con mente occidentalizada, que no le importa el medio ambiente, no le importa arrancar un árbol, no le importa arrancar plantas medicinales, pero a los mayas sí.
O sea, los mayas están conectados con todos sus árboles, con todas sus plantas, con todos sus animales. Y hacen uso de esos recursos, pero de manera a su cultura, no como el occidente lo está marcando. Entonces es importante eso, la visión de desarrollo que quiere imponer el gobierno federal y los empresarios a través de este proyecto del Tren Maya, no es una visión que se ajuste a la Maya. Es difícil porque el gobierno federal y los empresarios siempre han aprovechado la económica de la comunidad para imponerse, ¿sí? Porque están pasando situaciones vulnerables y lo dejó muy claro el presidente cuáles son realmente sus prioridades cuando viene acá a la península de Yucatán en la contingencia del COVID, en semáforo rojo, cuando el gobierno federal está presionando a la población para que use cubrebocas, para que no salga, y el presidente viene muy campante con su equipo a dar los banderazos sin cubrebocas, porque bueno, a él lo protegen ese amuleto, ¿no? Del detente y esas cosas. Y entonces, bueno, él viene así a dar los banderazos. Y estábamos aparte del pleno fuerte, el semáforo rojo de la pandemia, y estaba también, pues sabíamos de la tormenta tropical que ya estaba azotando las comunidades mayas. Entonces, viene el señor a imponer el proyecto, a dar sus banderazos, sin importarle las circunstancias que está pasando la comunidad maya, inundada, con pérdidas en las milpas, y con esta situación vulnerable, ¿no? Que mucha gente está perdiendo seres queridos. Eso se me hace muy tirano de su parte, ¿no? Se me hace una violación a los derechos humanos muy grave que no se debe de tolerar, ni se debe de permitir, y por lo menos se debe de denunciar. Tenemos la obligación de denunciar eso, porque es una violencia estructural que ejercen los gobiernos cuando imponen los proyectos así de esta manera. Entonces, nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, acompañados también de otras organizaciones fraternas que han caminado con nosotros, se han levantado amparos, se han metido amparos, y ¿cuál va a ser la sorpresa? Que el juzgado, el Poder Judicial, no acepta uno de los amparos porque dice que está la contingencia del COVID, porque ahorita no es prioritario eso. Sin embargo, el presidente sí puede venir a dar los banderazos. Entonces, vemos que las leyes, pues obviamente no están a favor del pueblo, sino sirven al gobierno federal. Y eso es algo muy delicado porque no solamente afecta a las comunidades mayas, afecta la soberanía de todos los mexicanos cuando vemos que no hay leyes que nos protejan adecuadamente. Se metieron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales fueron aceptadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al presidente tampoco le importó, también se las pasó por el arco del triunfo. De hecho, hubo un enfrentamiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fonatur por esto, pero bueno, sabemos cómo es la corrupción y la tiranía en este país. Están en curso las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, y bueno, estamos llevando ese proceso, ya les iremos informando cómo va esa situación. Pero, o sea, lo que les quiero compartir es que como asamblea hemos, aparte de denunciado y visibilizado esta situación, esta violación a los derechos del pueblo maya, también hemos actuado legalmente, porque tenemos el derecho de hacerlo como ciudadanos. Ahora, también se ha criminalizado y se nos ha hostigado, y ya hay compañeros en la asamblea que han recibido amenazas y hostigamiento, y amenazas hasta de muerte, como a nuestro compañero Pedro U, Gregorio Jau, y también hostigamientos, por ejemplo, a la maestra Candy. Entonces vemos que es una situación vulnerable y estamos enfrentándonos a un monstruo muy grande.
Entonces sí es importante, como decía la maestra Candy, es una obligación y es importante que toda la población esté informada, porque la ignorancia en cuanto a la información de los daños que puede traer un megaproyecto, pues eso es muy bien aprovechado por los empresarios y por el gobierno para imponerlos. Porque, ¿qué información dan ellos? Pues la que les conviene, los otros datos de los que tanto habla el presidente, ¿no? Da los otros datos y la mayoría de la gente, por no investigar, pues se queda con esa información. Es importante escuchar a los especialistas, es importante escuchar las voces del pueblo, porque no nos podemos quedar nada más con la información oficial. Afortunadamente, cada vez más voces se unen, cada vez más corazones solidarios se unen a la causa de la defensa del territorio, porque no podemos dejar a la comunidad maya en esta situación, en una lucha solitaria, porque es una obligación de todos, porque todos vivimos en este territorio, porque todos consumimos agua, porque todo mundo tenemos derecho a tener un ambiente saludable. Y entonces esto pues va afectando grandemente. No, el gobierno no quiere, es muy importante que conozcan los derechos humanos, como lo decía la maestra Candy, porque por la ignorancia se cometen muchas injusticias y a veces no defendemos los derechos porque no los conocemos. El derecho a la libre autodeterminación, a la autonomía de las comunidades indígenas en México está siendo muy violentada por los gobiernos. Los mayas tienen derecho a la autonomía y a ellos no les preguntaron si querían el tren, a ellos les dijeron, el tren va porque va, y lo ha dicho públicamente el presidente muchas veces. Y tienen con esa mente colonizadora y con esa mente occidentalizada, desarraigada de la naturaleza, tanto que el presidente desconoce que todavía existe la selva maya, que todavía, como dice Candy, la selva está viva, los animales están vivos, las plantas están vivas. Entonces, pues si el presidente, imagínense qué nivel tenemos de gobernantes cuando no reconocen que la selva maya está viva y merece seguir viva, por la selva misma y por la comunidad maya y por todos nosotros. Entonces, no tienen derecho a quitarla y a destruirla de esa manera. Entonces, eso afecta mucho a la identidad del pueblo maya, porque se ven forzados a abandonar a sus tierras, a abandonar sus milpas, a abandonar sus costumbres, y viene la influencia del extranjero, viene la influencia de las mentes colonizadas a decirles cómo tienen que vivir, a influenciarlos de manera negativa y a forzarlos a incursionar con nuevas formas de vida que son violentas para su identidad y para su cultura. Y entonces van generando problemas entre las familias, porque ya hay en la península enfrentamientos entre comunidades y entre familiares por esta cuestión de la imposición de los megaproyectos. Porque los empresarios, las instituciones se valen de muchas artimañas para engañarlos. Vemos contratos falsos, les ofrecen dinero, los hostigan si no quieren. Ahí vemos el caso de las personas de Campeche que están siendo víctimas de desplazamiento, ellos dicen desalojo, ¿no? Y que hasta Fonatur dio 5.5 millones para ayudar le dio 5.5 millones de dólares a la ONU Habitat para que lo apoyaran en este tipo de cosas. Y la gente en Campeche no se quiere salir de sus casas y la están obligando. Eso es una violencia muy grave. Y a las personas de acá que no quieren ceder sus tierras, las presionan, las hostigan. Y además les dan tan poquito dinero como si con ese poquito dinero fueran a recuperar su vida, su milpa, sus alimentos, su cultura. Eso va a traer
si el Tren Maya logra instalarse en la península, va a traer un montón de conflictos sociales, emocionales en la comunidad, porque cuando se irrumpe de esa manera negativa y de esa manera voraz y extractivista en los pueblos originarios, se está cometiendo una violencia terrible. Y lo hemos visto no nada más aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Ahí están también los compañeros de la Amazonía, que están luchando por permanecer en su autonomía, alejados del desarrollo que les quiere vender el capital, que les quiere vender el gobierno. Están tratando de defenderse con uñas y dientes porque quieren seguir manteniendo su naturaleza, pues igual acá los mayas. Pero a diferencia, allá, por ejemplo, en la Amazonía llevan muchos años de lucha, y en México, pero allá se ha internacionalizado mediáticamente. Entonces es importante, afortunadamente aquí en la península, cada vez más gente está tomando conciencia de esta situación y está alzando la voz. Me preguntaban hace unos días en un foro si se había expuesto este tema a nivel internacional. Claro, este tema de la península y lo que está pasando aquí en la península con esta situación de los megaproyectos está expuesto internacionalmente, tanto por esta cuestión de las medidas cautelares ante la Corte Interamericana, como por la cuestión de los medios internacionales o colectivos internacionales que se han acercado a saber de la lucha que está llevando Muximbal. Se han acercado para hacer entrevistas, hacer documentales, todo esto se ha visibilizado. Solamente el gobierno está minimizando y está tratando de invisibilizar las voces en contra. Y dicen que porque es una minoría, que porque la mayoría quiere. El hecho que se está violentando la autonomía de las comunidades y de la población maya que no quiere el tren. Y eso es importante. Eso es una violencia estructural, una violencia comunitaria que va a traer repercusiones muy graves. Y como decía Candy, pues los niños son de los más sensibles y de los más vulnerables. O sea, ¿qué futuro les vamos a ofrecer? Entonces, sí es importante que se visibilice esto y que se sigan alzando las voces en contra. Y claro, es entendible que por miedo mucha gente no lo hace. Mucha gente se queda callada, mucha gente no hace nada. Pero pues sí los invitamos a que hagan posicionamientos, a que manden cartas de rechazo al tren, o sea que de algún modo, de la manera que cada quien pueda y se le facilite y decida, pues levante la voz. Es importante la unión en estos momentos. Y bueno, pues hasta ahorita, bueno, lo que yo les puedo compartir. Ya mi compañera Marta platicará más sobre esta situación del tren. Muchas gracias, Noemí. Bueno, tenemos varios comentarios. Quisiera como aclararnos. Primero, este no es un debate. No estamos debatiendo por qué sí o por qué no el Tren Maya. Es un análisis crítico de por qué no queremos al Tren Maya como megaproyecto dentro del territorio. Y se invitó a las participantes a dar su punto de vista respecto al principal análisis del impacto socioambiental en las niñas y los niños, la flora y la fauna. Entonces, solo para aclarar el punto de que no es un debate, es una conversación donde se hace un análisis de los puntos que se quieren aclarar de por qué no estamos a favor de la realización de ese megaproyecto. Otra cosa, creo que Noemí menciona muchos puntos muy importantes. Primero, desde la defensa del territorio, sabemos que cuando existen defensores del territorio que se inmiscuyen en estos proyectos o establecen una voz para dar a conocer el impacto y todo eso, también somos vulnerables y nos exponemos, ¿no? Por eso
pues hay diferentes amenazas respecto a este tema que se han llevado a cabo. Por ejemplo, la que se notificó a través de medios al señor Pedro U como defensor del territorio, que fueron amenazas de muerte. También creo que es importante señalar que los megaproyectos se establecen sin preguntar a la población a la cual va a ir impactada. Se supone que se hizo una consulta y sin embargo ya ustedes aclararon cuáles son los puntos bajo los cuales se hicieron esa consulta y en qué nivel de condiciones, ¿no? Entonces creo que es importante también recalcar la importancia de que cuando nosotros establecemos estos espacios para hablar desde las personas que van a verse afectadas, se puede ampliar el criterio para esto, ¿no? Independientemente de los que estén a favor o en contra de la realización de este megaproyecto como es el Tren Maya, hay que escuchar y estar abiertos a todas las voces, ¿no? Y creo que Noemí habló de puntos muy, muy importantes acerca de esto. Y posteriormente a mí me gustaría cederle la voz a Marta para poder enfatizar estos puntos de los cuales habló Noemí. Adelante, Marta, gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Mira, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que nos proporcionan ustedes. Yo creo que es muy importante en el trabajo de difusión que hacemos en la organización, porque nos parece que este proyecto, junto a los proyectos que ya mencionaban las compañeras, pues nos está avasallando, ¿no? Y quisiera empezar con una pequeña reflexión, un poco enlazando lo que estuvo explicando la compañera Noemí y la compañera Candy acerca de la vida de los pueblos mayas, cómo viven y cómo les afectan este tipo de megaproyectos. Les voy a leer un pedacito que escribí. Basándose en la fragilidad de la industria turística, de la cual llevamos 50 años padeciendo, el modo de vida de los pueblos mayas nos enseña una vez más, en tiempos de pandemia, que ellos no están en el atraso, como suelen catalogarles. Al contrario, poseen todavía más del 50% de la tierra en este territorio. Y su alacena, que es herencia territorial de sus abuelos, cuyos conocimientos de la selva y todo el entorno han mantenido su vigencia para la sobrevivencia como seres humanos y como cultura. Así que su alacena es más amplia y diversa que las alacenas de quienes no tienen tierra. Y ahorita en el asunto del coronavirus, pues nos dimos cuenta que cuando vives en una ciudad y no tienes trabajo y no tienes dinero, no hay alacena. Al contrario, hay problemas, porque en la ciudad se paga todo. El lugar donde vives, el agua, la luz, el servicio de basura, todo se paga en la ciudad, tienes que pagar. Si no tienes dinero, no sobrevives. En cambio, la alacena de los compañeros de las comunidades indígenas, sobre todo aquí en la península, que es lo que nos consta, está llena de productos alimenticios cultivados por ellos mismos. En ello encontramos semillas, la práctica de la silvicultura, que es aprovechar los productos naturales que da la selva en estos lugares, y los cuidan, los protegen y los aprovechan de manera racional. Hay intercambio de productos en las comunidades, productos sanos, que ahorita con la pandemia y sin dinero la gente empezó a hacer trueque otra vez, como en tiempos antaños. También esto de mantenerse con sus semillas, con su silvicultura y su maíz es una forma de resistencia física y espiritual. Por eso la milpa y el maíz son sagrados y ellos protegen la vida, protegen la milpa, protegen el entorno, porque si no, no se puede dar el maíz, no se puede dar las hierbas medicinales con las que se curan en su medicina maya, no se puede dar esa escuela de la que hablaba Candy para conocer el entorno, para conocer el territorio, no hay flores para las abejas, y miles de insectos y aves y animales que son bioindicadores del clima y que los mayas llevan estudiando por mucho tiempo y que han sobrevivido a través de este conocimiento heredado y actualizado.
Entonces, haciendo esta comparación, pues si me disculpan, voy a empezar tratando de pedirles que hagamos un ejercicio de imaginación. Súbanse por favor a un dron y posiciónense en un satélite que está ahí arriba dando la vuelta a la Tierra y posiciónense en la península de Yucatán. Van a ver que la península de Yucatán es mayoritariamente verde, es un territorio habitado por los pueblos mayas desde hace más de 3,000 años, con antecedentes de presencia de sus antepasados de 10 a 13,000 años, según un reciente estudio que se hizo al esqueleto de una adolescente a la que le pusieron Naya y que muestra las mismas características genéticas de los mayas actuales. Este esqueleto se encontró en una caverna acuática de la península y hay muestras de fauna de esqueletos de animales que existieron hace 10, 15,000 años. Entonces, el territorio es maya. Lo afirman ellos, lo viven ellos, como dicen las compañeras, están viviendo en un territorio vivo, con una selva viva, con animales y con sus formas de reproducirse, sociales, culturales y demás. Esta península, acérquense un poco y vean cómo ha sido explotada desde que llegaron los europeos en sus recursos naturales y su mano de obra. Ha sido saqueada constantemente durante cientos de años. La invasión vino a cambiar las formas de vida de los habitantes, los encerraron en aldeas, en haciendas, se repartieron la mano de obra, los juntaron en villas. Con terror y violencia y discriminación, hombres, mujeres y niños fueron obligados a servir. Comenzó el saqueo a través de la historia de los recursos naturales que los mayas tenían para vivir. Saquearon, entre otras cosas, el palo de tinte, el chicle, la madera, el miel, la cera, la piedra, el enequén. Por cientos de años hubo trabajo explotado maya. Ahora el saqueo continúa. Ahora hay megaproyectos de plantaciones, monocultivos, de chile habanero, están creciendo las plantaciones de palma de aceite, se continúa saqueando la miel porque se paga a precios muy, muy, muy bajos, la piedra se sigue saqueando, los recursos pesqueros, los cítricos. Este país ha vivido saqueado durante cientos de años y la península no es la excepción. Entonces, nosotros estamos enfrentando una nueva ola de saqueo, una invasión que está poniendo en peligro la integridad de los pueblos mayas. Y por eso levantamos la voz, y por eso, discúlpenme, pero nosotros también tenemos otros datos. Y como lo plantea Noemí y la maestra, nosotros también investigamos y vemos que hay gente que está preocupada y que ha hecho análisis, que yo me comprometo a pasarte por lo menos 3 o 4 de ellos, del CONACYT, del INA, y de compañeros que están haciendo estudios como Anester Ceseña, la recomiendo porque hace un estudio de manera global, con datos, una investigadora seria. Entonces, voy a tener que aburrirlos un poquito con algunos datos, pero sí les quiero decir que este saqueo y esta explotación, este despojo, lo único que han hecho es intensificarlo más, pero de una manera abrumadora, porque como ya comentaron las compañeras, los megaproyectos fotovoltaicos, eólicos, las granjas de miles de cerdos y de aves que contaminan el agua y el ambiente, los proyectos turísticos que desplazan y despojan y contaminan, los proyectos inmobiliarios basados en trampas jurídicas y despojo descarado hacia las tierras de los ejidos, proyectos de monocultivos, como ya comenté, con soyas transgénicas, con palma de aceite, con chile habanero, que se tratan con agroquímicos que contienen glifosatos cancerígenos y que matan insectos benignos para la silvicultura, como las abejas, que son las primeras polinizadoras y que están muriendo, pero de a miles. Hay proyectos de biopiratería, como este tipo francés en Tulum, que les ha despojado a los mayas de las comunidades aledañas su conocimiento ancestral sobre la abeja y lo pretende patentar, y además los ha convertido en mano de obra indígena como sus trabajadores. También enfrentamos toda una infraestructura organizada para que el saqueo y el despojo
se vean legales, ¿sí? Con leyes a modo, donde participan gobiernos, empresas, coyotes, jueces, abogados, y desgraciadamente muchos compañeros jóvenes mayas que no tienen información y que terminan una carrera como ingenieros ambientalistas y terminan haciéndole el trabajo sucio a las consultoras que hacen las manifestaciones de impacto ambiental, que por cierto las hemos cuestionado fuertemente y hemos demostrado sus inconsistencias. Perdón. Actualmente, ante este panorama, también contra la imposición de este tren mal llamado Maya, al que la investigadora de este Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Néstor Ceseña, lo ha nombrado una pieza de un gran proyecto de transformación territorial en la región sur-sureste, que se extiende desde el Caribe hasta la costa oeste en el Pacífico y que toca a Oaxaca a través del corredor transísmico. Este proyecto es un proyecto ligado al Plan Puebla-Panamá desde el sexenio de Fox, y ella lo demuestra con su estudio, para acelerar el tránsito de mercancías y traslados de riqueza de este país y de los de Centroamérica al mercado mundial, al sistema capitalista dominante. Es un proyecto extractivista, neoliberal, de larga planeación, que ha venido siendo impuesto rompiendo las trabas que los sistemas normativos de protección teníamos, como la protección territorial del patrimonio, el patrimonio cultural, el ecológico. Había trabas, y a través de las reformas estructurales y las modificaciones legales correspondientes y bien dirigidas, nos tienen en un proceso de despojo de tierra, de derechos, de servicios básicos y hasta despojo de la cultura. Todo lo están privatizando. Así como lo dijo la maestra Canti, este sistema le pone precio a tu cuerpo, a tus órganos, a tu integridad. Es un proyecto que modifica la velocidad del cruce de mercancías que actualmente tiene el Canal de Panamá y que ya está rebasado, con la ventaja de que en el Istmo se encuentra ubicado en el norte geográfico, solo tiene 200 kilómetros de longitud y en condiciones de instalar corredores de maquiladoras en donde extranjeros van a venir a invertir con salarios y condiciones que ya conocemos en todo el país, bien precarios, como lo mencionaban las compañeras, y bajo el control de los Estados Unidos. Los impactos son multidimensionales. Ceseña nos comenta que esto es la conversión de la naturaleza y la población en cosas, en recursos, en formas de capital que se van a poder vender y comprar, tal y como lo dice la maestra Candy. No estamos inventando nada, lo estamos viendo y los investigadores también lo están denunciando. Nos lo presentan con un bonito discurso, con una narrativa esperanzadora, con una pseudoargumentación y un discurso de desarrollo, progreso y modernización. Nosotros cuestionamos esos conceptos engañosos. Nosotros decimos verdades, decimos las intenciones de que quieren acabar con el territorio maya y con la cultura de los pueblos que la habitan, porque no les están informando las consecuencias de estos proyectos, que ya tenemos unos encima, y no les están diciendo que van a perder la tierra y van a salir desplazados totalmente, como todo el turismo masivo en el planeta ha hecho en muchos lugares. Un proyecto con efectos devastadores en el campo ecológico, social y cultural que moverá la frontera hacia el Istmo. Está siendo aplicado sin el consentimiento cabal de los pueblos mayas ni de la ciudadanía afectada, y a eso es a lo que nos oponemos. Los modos de vida actuales, dinámicos, sociales y culturales, se van a ver sumamente afectados, y vamos a poner algunos ejemplos. Ahí está el Istmo. El Istmo y la península son lugares de tránsito, cruce de especies, diversificación de los mismos. Se hizo un corredor mesoamericano para salvar a las especies que conectara por la península a partes de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco. Se gastó dinero en eso para que ahorita, al parecer, fueron apartados para venir a devastarlos. Este daño va a ser irreversible. Las autoridades nos piden que demostremos cómo nos va a afectar el Tren Maya, pues nos están diciendo vayan a que los violen y ya que estén violados, vienen y les levantamos la denuncia. Estos estudios que presentan estos investigadores demuestran que el daño es irreversible y ahí les van unos datos.
También los tomé de Ceseña y de Josué G. Beija, que son investigadores que hicieron este trabajo muy bueno, que se los recomiendo. Este proyecto del Tren Maya va a atravesar 160 núcleos agrarios con 1,828 comunidades. Hay 7,274 puntos de valor arqueológico y en la península atravesará por 30 municipios. Atravesará 15 áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que es Patrimonio Mundial reconocida por la UNESCO y que alberga el 80% de las especies vegetales en toda la península, y en toda la península cuenta con 350 especies de aves y 100 especies de mamíferos. O como Siancán, en Quintana Roo, que es una reserva que aloja 103 especies de mamíferos y 336 especies de aves. Además, hay 180,000 kilómetros rodeado de pantanos, manglares y petenes. O como Balamcú y Balamquín, que junto con Calakmul integran el macizo forestal más grande de México. También se va a ver afectado el sur de Yucatán, zona de selva conservada y habitada por poblaciones indígenas que siembran milpa y hacen silvicultura. Las reservas de Siancán y Calakmul son el hábitat de la mitad de los jaguares existentes en México. El tren va a fragmentar 8 áreas naturales protegidas. Bueno, ahora vamos a nombrar algunas afectaciones a poblaciones mayas por los megaproyectos, incluyendo el tren. Todos coinciden en la violación de leyes y derechos de los habitantes, sobre todo pues de los pueblos mayas. Y en las afectaciones tenemos afectaciones en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en acción de derechos, muchos de ellos ya las compañeras lo plantearon. No sé qué tanto tiempo me quede, pero pues si quieren les puedo leer algunos de los que estuve resaltando, ¿no? Empecé 46, sí, tengo como 10 minutos. No, adelante, Marta, es una transmisión en vivo. No tenemos como un límite de tiempo, aproximadamente son 2 horas, pero puedes continuar. Bueno, les leo algunas de las afectaciones. Por ejemplo, en la cuestión política no se reconoce por el Estado los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos que el país tiene firmado en convenios internacionales y que además están garantizados en el artículo 2 de la Constitución. Las decisiones se aplican con el autoritarismo y el peso, todo el peso del Estado, con programas sociales, clientelismo y corporativismo. El Estado quiere controlar y tiene controlada a mucha población a través de las carencias sociales. No se toma en cuenta la opinión de los pueblos, ni siquiera se les informa debidamente de las consecuencias. Se les despoja de su identidad y se comercia con su nombre y su cultura sin darles algún beneficio a cambio. Su progreso, entre comillas, se limita a estos empleos que han descrito las compañeras, sin prestaciones, sin derechos laborales, y se les trata como mano de obra barata. No hay protección contra los despojadores o los acaparadores o contra los explotadores de mano de obra. Próximamente va a entrar la industria del crimen, porque eso es lo que trae el tren, es parte de la cola del tren. El turismo masivo acarrea trata de personas, prostitución, tráfico de drogas y la industria del crimen. Aumenta la población fija y la flotante, que requiere de servicios e infraestructura, y va a haber deposición de desechos humanos al subsuelo, que es la única fuente de agua limpia que tenemos. Va a haber basura, va a haber contaminación y, por supuesto, una mayor demanda de agua. De por sí el agua de aquí de Yucatán, se han hecho algunos estudios que nos muestran que ya está afectada por glifosatos, por cadmio y por los desechos humanos, porque todo mundo vierte sus desechos al subsuelo. Aumentan las regulaciones y prohibiciones con leyes adecuadas a las necesidades de los poderosos y no a las de los pueblos. Crecen las ciudades en detrimento de la vegetación y en detrimento de la población, de la propiedad social del territorio maya. Aumentará la discriminación, el racismo, la exclusión y la explotación que ya de por sí padecemos. Las famosas consultas son amañadas, como ya las han explicado las compañeras, violando todos los derechos posibles, indígenas, sociales, de todo tipo. Habrá desplazamientos de la población civil en varias zonas sin su consentimiento.
El fin es el extractivismo y esto fomentará la agroindustria y se fomentará la urbanización, más las estaciones, más la infraestructura turística de 18 ciudades que nombran polos de desarrollo. Y mucho tememos que todo esto lo van a querer imponer con los militares, porque el aseguramiento que hace Andrés Manuel López Obrador para que los militares hagan labores de policía y tengan contacto con la ciudadanía hasta el final de su sexenio, a mí me dice que tiene compromisos internacionales. Entonces, en el tema jurídico, nosotros, como decía Noemí, pues hemos hecho varias acciones y medidas con algunos abogados que son solidarios, que nos están apoyando, y hemos tratado de buscar esto, que se respete el derecho de las comunidades mayas, pero también el derecho al agua, a una vida digna, a la salud. Ahorita con la pandemia, pues como los comentó la compañera, les estamos pidiendo un amparo para que se detuviera la inauguración de los trabajos de los trenes, y nos responden precisamente porque los compañeros, las comunidades corren peligro de que se extienda el virus y no hay condiciones para la atención, porque ellos tienen que viajar a los hospitales. No hay atención de primera mano en las comunidades. Y bueno, las respuestas que nos dan son ya conocidas de todos, ¿no? Nos dicen que pues no se puede hacer nada precisamente por la pandemia. Entonces, pues los derechos, no hay acceso al derecho, no hay acceso al derecho jurídico, al sistema jurídico. Los indígenas no son tomados en cuenta como personas, porque no pudimos meter un amparo, no pudimos hacer que leyeran siquiera nuestro amparo, y ellos sí justificaron que los trabajadores del sistema jurídico pues no están disponibles porque se están protegiendo del virus, ¿no? Son unas incongruencias de ese tamaño. En lo económico, va a encarecer la vida de manera general. Se van a perder las tierras que por su posición geográfica estratégica son la ambición de transnacionales para los parques de generación de energía fotovoltaica y eólica, y también para el tráfico de drogas. Y también esa ambición de Estados Unidos como un control estratégico geopolítico. Nada más le falta a la península para terminar con sus bases militares que tiene en toda Sudamérica y Centroamérica. Las tarifas energéticas, pues tenemos el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, que llevan más de 10 años invadidos de plantas eólicas y cada vez pagan más de luz. Les habían prometido que no iban a pagar o que las cuotas iban a ser bajas, y no, resulta de que hay quejas de que le siguen cobrando cada vez más alto y más alto. Entonces, vemos que no cumplen como siempre. Y hay trampas políticas y financieras en detrimento, pues tenemos esa famosa fibra, que es un instrumento que ha estado explicando bien una investigadora, una compañera Verónica, no recuerdo ahorita el nombre, que ha hecho un análisis muy bueno, y también estos compañeros que les mencioné hacen un análisis muy bueno de cómo funciona esa fibra, pero en pocas palabras es un despojo descarado, porque ni siquiera está esa figura en las leyes agrarias. Van a modificar la ley agraria para poder meter esa figura de hacer socios a los dueños de la tierra, que son los ejidatarios, en un fideicomiso manejado con inversiones de particulares, de privados, que generalmente van a ser inversionistas extranjeros, y que ellos son los que ponen las reglas. Entonces, la cuota de ganancia que le pueden dar al campesino que invierte la tierra, pues ya va a ser una pérdida permanente, y ellos van a fijar cuánto le van a dar, ¿no? Y ya sabemos cómo tratan a las comunidades cuando hacen ese tipo de arreglos, bastante ventajoso para los poderosos. Y en los empleos, pues sí, va a haber muchos empleos, pero van a ser a través de contratistas, que como ya mencionamos, son temporales, son precarios y violatorios de los derechos laborales, ¿no? Bueno, en lo jurídico, como ya habíamos mencionado, hay violaciones de todos tipos de derechos. Derecho a la información, derecho, el Estado nos suelta la información a cuentagotas, no ha presentado un proyecto jurídico donde diga cómo va a mitigar todos estos daños que se van a provocar, donde haya demostrado que ha habido alguna discusión y cuál es la opinión de los pueblos mayas. Ellos lo que hacen en lo jurídico es ofrecer los derechos al agua, a la salud, a la alimentación,
a cambio de que den tierra o que aprueben el tren. Van a los lugares donde hacen falta todas estas cosas que son derechos constitucionales que el Estado tiene obligación de proporcionar, y así hicieron las empresas fotovoltaicas y eólicas, ofreciéndoles una clínica, un dispensario, una cancha de fútbol, una chan escuela, a cambio de la aprobación o de la venta o de la renta de la tierra. Eso es una burla. Un gobierno que se dice de izquierda, que va a terminar con el neoliberalismo, nos está viendo la cara, porque con estas acciones están demostrando que tienen compromisos internacionales y que a partir de la entrada del Tratado de Comercio que firmó este gobierno, pues van a acelerar todo su extractivismo, toda su depredación, todo su despojo. Los juzgados se convierten en muros de concreto que no entienden nada, que utilizan sus conceptos jurídicos, juegan con las palabras a favor del poderoso. Ya está el ejemplo de un tribunal colegiado que echó abajo una suspensión provisional que una juez de Chiapas había dado a un grupo de compañeros choles, precisamente por lo del COVID, ¿sí? Y se resumieron los dos a explicar que la palabra esencial, el trabajo esencial, era el que no se podía parar y que lo demás sí se podía parar. Entonces Pons, el director de Fonatur, hábilmente dice, pues es que estos trabajos de mantenimiento de vías son esenciales. Y en ese juego de palabras sucias, de clásica de políticos de tercera o de cuarta, nos quieren volver a engañar. Nosotros hemos levantado muchas ampollas porque decimos las cosas, los hechos, lo que está sucediendo sin tapujos. Aquí hay un complot y un avasallamiento sobre la península de Yucatán, sobre el estado de Chiapas y sobre lo que queda de Oaxaca y de Tabasco en cuestión de recursos naturales, y van a cambiar la frontera de Chiapas hacia el istmo de Tehuantepec. Ahí se piensan hacer corredores de maquila para detener la mano de obra centroamericana y sudamericana que va buscando el sueño americano. Yo les hago un llamado a que se informen, no nos crean, vayan y busquen, así como nosotros encontramos esta información, ya hay bastante información en los medios, y cerciórense, porque si no paramos esto, el país completo va a terminar siendo un Afganistán que por años sometido por los franceses y luego por los rusos y luego por los, no sé quién más está ahorita, los gringos, y ahorita quién sabe quién, en manos de quién están esas pobres personas. Nosotros tenemos que luchar por la tierra y tal vez vamos a morir en ello, pero ni modo. Es algo que tenemos que hacer y a eso nos comprometimos con los compañeros y con la gente que está coincidiendo con nosotros. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Marta, por tus aportaciones. Creo que en conjunto con las 3 participaciones que tuvimos el día de hoy, queda un poco más claro el tema, ¿no? De el impacto que podría llegar el impacto negativo que puede llegar a tener un megaproyecto como es el Tren Maya, ¿no? Desde todas las vertientes, desde el impacto socioambiental, el impacto hacia los derechos, el impacto hacia las poblaciones mayas, a los niños y las niñas. Entonces creo que podemos tener entonces ahora, a partir de la realización de este programa, formar un pensamiento crítico y decidir, ¿no? Realmente en qué México queremos vivir y bajo qué condiciones, como tú mencionaste en tu intervención. Me parece sumamente importante abordar este tema desde la perspectiva de las mujeres que están en defensa del territorio, con información que tú mencionas en México, más allá de este maquillaje que se ofrece el gobierno. Nada más para concluir, me gustaría agradecerles a ustedes, Marta, Noemí, Candy, por esas aportaciones. También me gustaría pedirles, ¿no?, que con algunas pocas palabras se despidan del público, si quieren mencionar también algo. A mí solo me resta decirles que el Estado opresor es un macho violador, un violador del territorio, un violador de los derechos humanos, un violador de los derechos de los niños, ¿no? Y que nosotras estamos trabajando en conjunto
y estamos reuniéndonos y estamos generando estos espacios para contrarrestar a un monstruo con toda la fauna, la flora y los derechos de las comunidades indígenas de México. Y pues adelante, maestra Candy, ¿quiere darnos algunas palabras? Creo que no está encendido su micrófono. Que coincido contigo, Kelly, en cuanto a lo que opinas del Estado, en este caso el Estado mexicano. Es un pancho violador de cuerpos, no solamente invade los cuerpos de las mujeres, sino también de los niños y de los hombres a los que se los puede hacer, porque están en situación de vulnerabilidad. Yo lo que pudiera pedir es que nos comprometamos, como bien dijo Marta, a documentarnos para saber más allá de lo que nos puedan decir en la mañanera, para que podamos saber los otros puntos de vista y que nos comprometamos no solo dentro de un marco de amor personal, sino que lo hagamos en el marco de un amor comunitario y un amor hacia nuestro pueblo, y que seamos muy responsables y sensibles de alzar nuestra voz, de educar a nuestros niños, porque ellos tienen el derecho de vivir en un ambiente sano. Yo de verdad abogo y pido por los que hoy están en las comunidades pasando estos tiempos de cuarentena. No me gustaría el día de mañana verlos como mano de obra barata, como los ocupan y como los exprimen. Creo que tienen derecho a una educación adecuada y hacer otras cosas, además de conservar su identidad, además de conservar su cultura y además de conservar el afecto por el monte, por los montes y por toda nuestra cultura. No hay derecho que implique violentar los derechos de los niños, y que eso le quede claro al Estado mexicano, que nos quede claro a los adultos, porque si vemos algo, reflexionamos, lo vemos como algo irregular, como algo que puede violentarnos y no hacemos nada, nos sumamos a los opresores. Así que vamos a pasar de ese enojo, de ese disgusto, de esa molestia a la acción. Se requiere unir cada vez más las manos para que nuestra selva maya y nuestro pueblo pueda seguir viviendo, digamos, cada vez mejor, porque ya hay ciertas cosas que hay que trabajar para volver hacia condiciones más adecuadas. Muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias a Noemí y a Marta. Les abrazo. Claro, muchas gracias, maestra Candy. A continuación, Noemí, algunas palabras para el público que nos vio hoy. Sí, bueno, muchas gracias primero a ustedes y Igualdad Sustantiva Yucatán por ser siempre un colectivo comprometido por reunir voces, por la dignidad, por la igualdad, por la justicia. Un saludo también a todos los que nos están viendo, que compartieron, escucharon nuestro mensaje, ya sea que estén a favor o en contra de él, pero creo que siempre es importante la escucha. Y bueno, yo os invitaría a la población, a la unidad, al sentido crítico del activismo, de la defensoría, porque bueno, así lo dice la palabra activismo, hay que hacer, se necesitan acciones concretas, no nada más el discurso, necesitamos llevar a la acción pues esta defensa que queremos hacer de la vida, de la comunidad, e invitar especialmente a las mujeres, gracias a este espacio que une las voces de 3 mujeres que andamos caminando estos rumbos pedregosos de la Defensoría del Territorio de los Derechos Humanos. No es un camino fácil, es un camino complicado, pero las mujeres tenemos una naturaleza que nos ayuda a tejer redes solidarias, a ser sostén de la
la comunidad, porque somos, pues somos mujeres creativas, somos mujeres y eso no me refiero con mujeres que sea nada más el ser mujer biológicamente, ¿no? O sea, el sentido completo de ser mujer, en cualquier manifestación de ser mujer. Siempre los grupos que han sido vulnerados, ¿no? Estoy hablando de los niños, de las mujeres, de la comunidad LGTB, los grupos indígenas, los grupos de madres solteras, de trabajadoras, siempre los grupos que han sido vulnerados han sido maltratados y no son pobres, han sido empobrecidos y violentados por el gobierno, por el Estado, de cualquier lugar y de cualquier país. Pero estos grupos tienen una gran fuerza en su voz y es importante unificar las voces. Yo sí llamo a la unidad de todos para comprometernos en la defensa del territorio. El territorio lo hemos compartido con nuestros compañeros de la Asamblea. El territorio no solamente es un pedazo de tierra, el territorio tiene que ver con la cultura, con la identidad, con la vida, con las prácticas que se dan día a día, ¿no? Y eso es importante. Entonces, esta defensa del territorio debe ir de la mano del trabajo comunitario, del tejido de redes. Creo que esta pandemia nos ha enseñado la vulnerabilidad del Estado mexicano en el sistema de salud, en el sistema de justicia, en todo sentido. El Estado mexicano no está preparado para atender una situación grave, porque además no le interesa. O sea, no le interesa. Entonces, esta pandemia, estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, nos está llamando a todos, a la comunidad, a hacer trabajo comunitario, a hacer tejidos sociales fuertes, al trueque. Como decía Candy hace un momento antes de empezar la transmisión, necesitamos volver atrás a nuestras comidas, a nuestros alimentos, a nuestras prácticas comunitarias. Y creo que nosotros como seres, como mujeres, como hombres, como niños, adultos, toda la comunidad tiene ese derecho de alzar la voz. No permitamos que se nos siga criminalizando por pensar diferente al sistema capitalista. Es un sistema violentador, es un sistema opresor, es un sistema patriarcal. Entonces necesitamos cambiar. ¿Y cómo necesitamos cambiar? Con acciones concretas y seguir alzando la voz y unificarnos y para que se respete el derecho de todos y no permitir que se nos siga criminalizando, amenazando o asesinando. Y yo pues agradezco mucho a mis compañeras, a Candy, a Marta, a todas ustedes, a toda la comunidad que sigue a la página de Igualdad Sustantiva Yucatán, porque pues son una organización que ha dado muestra de tener el valor de alzar la voz por todos y por todas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. ¿Sus conclusiones, Marta? Bueno, yo creo que voy a ser un poco más breve porque se me está acabando la pila. Pues nada, volver a agradecerles a ustedes el espacio y la valentía de tocar estos temas, porque también hemos visto que pues mucha gente los elude porque son bastante complicados. Pero pues sí, un llamado como mis compañeras a la unidad, a que escuchemos a los mayas, escuchemos a los pueblos originarios. No nada más los mayas están sufriendo ese embate, es un embate a todas las zonas de pueblos originarios en todo el país. Y desde 2013 empezó fuerte en Chiapas y en otros lugares con las mineras, con todos estos megaproyectos neoliberales. Y bueno, pues tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta que si no luchamos vamos a perder muchas cosas. Los hijos, los nietos no van a tener nada que heredar. Y yo les agradezco a mis compañeras que hayan dado su palabra, les agradezco su valentía también porque son luchadoras fuertes, me consta. Y pues ustedes también, coincido que el Estado es un macho represor, violador, que tenemos que acabar. Tenemos que formar otra cosa, tenemos que construir algo nuevo. Y las mujeres, que somos las que dispersamos la cultura, las que también creamos cultura, las que educamos en una cultura, tenemos esa llave. Y si nos unimos, podemos transformar.
podemos hacer esta vida más humana. Gracias, les agradezco a los compañeros y a ustedes. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Marta, Noemí, a Candy por sus maravillosas aportaciones. También tuvimos una gran audiencia, se compartió muchas veces. Es un tema realmente importante y relevante para todos. Y pues estén muy pendientes de las siguientes, de los siguientes programas y eventos que vamos a estar realizando en vivo a través de Igualdad Sustantiva Yucatán. Y pues muchas gracias a todos por estar y por sus comentarios.